Vamos a dar inicio a la sesión. En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión en comité. Queremos agradecer la presencia a la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Guí, de su jefe de gabinete, don José Huerta, y el jefe del Departamento de Autorizaciones, de la División Jurídica, señora Elena Ramos, ¿por qué no? Jefa de departamento. Y, por cierto, también don Guillermo Vidal, ingeniero, miembro del staff de Telecomunicaciones. Continuamos entonces con el tratamiento del proyecto, con la indicación que nos ha hecho llegar la Secretaría, que recoge gran parte del debate en torno a la definición de en desuso y en particular las responsabilidades de las concesionarias y permisionarias al respecto. La indicación, ofrezco la palabra, señor subsecretario, a su equipo a fin de poder detallarla. Tiene usted la palabra. Presidente, buenos días. Solo comentar que, bueno, recogimos las conversaciones de la sesión anterior, las sistematizamos dentro del texto las indicaciones que están presentadas ya para tramitación. De eso, la Secretaría les hizo llegar un texto que cuenta con un texto en negrita. Ese texto en negrita son los agregados que vienen de las conversaciones que tuvimos la semana pasada. Entonces, si usted lo tiene bien, podríamos repasarlo completo el proyecto y, bueno, eventualmente cuando haya quórum suficiente empezar a votar las indicaciones una por una, como usted prefiere. Bien, es que continuamos con la discusión artículo por artículo y nos vamos entonces cuando esté el ámbito. Bien, me parece. ¿La secretaria? El texto propuesto diría así: las concesionarias y permisionarias que conforme a esta ley cuenten con líneas aéreas o subterráneas de servicios de telecomunicaciones, tales como líneas, cables, ductos, poliductos, microductos, crucetas, anclajes, tirantes, cajas de control, acometidas, gabinetes, armarios, mufas, cámaras y todo otro elemento perteneciente a la red, serán responsables de su adecuada instalación, identificación, modificación, mantención, ordenación, traslado y retiro de conformidad a la normativa de la letra B del artículo 24 de la presente ley. Esto corresponde a la indicación número 1, que es de los senadores García Huidobro y Letelier. 1A. Después, ha sido recogido en el texto. No tiene modificaciones. Muy bien. Después seguiría el siguiente inciso. De igual modo, tales elementos, en caso de que hayan dejado de ser utilizados para los fines del o los servicios autorizados, serán calificados como desechos y deberán ser retirados por la respectiva concesionaria o permisionaria a su costa en el lapso y de acuerdo a los criterios, procedimientos y mecanismos de resolución de discrepancias establecidos en la citada normativa técnica, la que podrá contemplar planes de retiro y ordenación programados y coordinados con las autoridades comunales y regionales. La misma norma definirá en qué casos se entenderá que dichos elementos han dejado de ser utilizados para los fines del o los servicios utilizados y a partir de qué momento se entenderá efectuada tal calificación, pudiendo establecer diferencias según la tecnología de que se trate, la zona afectada, el estado en que se encuentren o el lapso de tiempo que lleven en tal situación, entre otros. El plazo para proceder a su ordenación o retiro no podrá superar los 5 meses desde la calificación de desecho, salvo en aquellos casos justificados que se señalen en la citada normativa. Cualquier daño o perjuicio que se genere producto de estos trabajos será de exclusiva responsabilidad de la concesionaria. El incumplimiento de esta obligación será sancionado a conformidad a las disposiciones de la Ley 18.287, que establece el procedimiento ante los juzgados de policía local con una multa a beneficio municipal de 100 a 1.000 unidades tributarias mensuales. Para proceder a dicho retiro, así como a la instalación, identificación, modificación, mantención, ordenación o traslado de los elementos de red que corresponda, la empresa de energía eléctrica de telecomunicaciones o entidad propietaria del poste o ducto donde se encuentre instalado el elemento en desuso o que requiera ser intervenido, brindará a la concesionaria o permisionaria el apoyo técnico y operacional necesario dentro de los plazos que se establezcan en cada caso conforme al procedimiento establecido en los contratos o convenios de apoyo
en postes los que deberán ajustarse a las normas reglamentarias o técnicas de telecomunicaciones eléctricas. Esto corresponde a la indicación número 5A con modificaciones. Ya, está textual, ¿no? Se incorporaron todo el debate que hubo, las adecuaciones que se señalaron en la última sesión. Se incorporó. Y ordenación, No, Chaguán. a propósito de retiro y ordenación, se incorporó la misma norma definirá en qué casos se entenderá que dichos elementos han dejado de ser utilizados para los fines de los servicios autorizados y a partir de qué momento se entenderá efectuada tal calificación, pudiendo establecer diferencias según la tecnología que se trate, la zona afectada, el estado en que se encuentren o el lapso de tiempo que lleven en tal situación, entre otros. El plazo para proceder a su ordenación y retiro, no podrá acceder a 5 meses. Luego se incorporó lo que habíamos señalado, o entidad propietaria del poste o ducto que se encuentre instalado, el elemento en desuso o que requiera ser intervenido. Y después y deberán. Es lo que habíamos acordado, así que yo creo que está... Bien. El texto suscita, por cierto, una referencia explícita a la norma de resguardo de definición de desuso, que está en la elaboración del Ministerio. Recordábamos la sesión pasada que la ley es del 82 y que esta norma no se había actualizado, no se había redactado, ¿no? Y por tanto, estamos haciendo una actualización de una norma acorde a las condiciones que hoy día están. Respecto de la definición de desuso y en particular, se habla de que la empresa determinará el tipo de uso del cable y podría ser que diga de que ese cable lo voy a utilizar más adelante o no está en desuso porque yo lo tengo, digamos, para futuras conexiones, traslados, usos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a resguardar que en definitiva los cables salgan? Porque la empresa podría declarar todo, digamos, en que no está en desuso, que tienen propuesta para ser utilizada. Podemos contar un poquito de lo que viene en la norma, porque de respecto a si la norma es estricta y establece criterios en donde efectivamente si la empresa no lo usa, y eso tendrá un plazo y una definición, uno podrá decir, bien, entonces se haga la evaluación. Pero si la norma es flexible, esto puede generar de que las empresas mantengan la totalidad de los cables y vayan presentando, no sé, prórrogas de plazos de uso y en definitiva los cables no puedan ser retirados a pesar de que estén más allá 1, 2 o más años. Pero con la palabra, doña Elena. Buenos días, señor presidente, senadores, por su intermedio. Efectivamente, ¿se acuerdan que conversamos en la última sesión que la casuística puede ser numerosa y se nos pidió que tratáramos de abordar algunas situaciones? Si ustedes se fijan, en el texto habla de según la tecnología o también la zona afectada o el estado o el lapso de tiempo que llevan los cables. Entonces, es cierto que, como conversábamos, hay un cable que está bien instalado, ordenado, no está en una situación de desorden o que produzca un riesgo para la seguridad y pueda ser utilizado a futuro, podría estar durante un tiempo instalado. Por eso se dice durante el lapso de tiempo. Podríamos convenir, y eso es lo que se va a evaluar en el reglamento, cuánto va a ser ese tiempo que podemos entender que esté ese cable. También dice según la tecnología, porque como conversábamos también la otra vez, no es lo mismo que se trate de un par de cobre, que es una tecnología que está en retirada, que se trate un cable de fibra óptica, que efectivamente puede estar prestando servicios en lo inmediato a los sectores y su retiro puede generar más daño porque puede suponer una barrera de entrada para nuevos servicios para la gente. Entonces, por eso es que en el reglamento se van a tratar de abordar las distintas hipótesis con una mayor flexibilidad, digamos, en el sentido de que pues, se puede rectificar en la medida que se necesite ajustarlo a la realidad y la situación de cada caso. A ver, como la ley no puede ser, digamos, no podemos definir todos los criterios, el concepto, bueno, entre otros, lo que está en la ley y otros, más que porque esto va a quedar en la ley, por tanto, pueden haber otros criterios, ¿no? Y eso pudiera ser agregado. Señora secretaria. Está colocado, entre otros, justamente para evitar cualquier problema que no contemple la casuística de la ley. Bien.
sea, puede dejarse constancia, pero la palabra entre otros. No, el correcto alcance, entre otros, que tenemos otros elementos que puedan ser diseñados. Dentro de la misma nueva normativa está lo que se encuentren, o el lapso de tiempo, no sé si hay una redundancia, el lapso de tiempo, el tiempo que lleven, el tiempo lapso en tal situación. Más bien no diría el tiempo, porque el lapso. Solo lapso. ¿No sé? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo con esa indicación? Recuerdo la palabra, senador Chaguán, senador Alejandro García Huidobro. Es de complejidad, es larga la reacción que estamos incorporando, por eso estamos haciendo una revisión más exhaustiva. Presidente, yo creo que están los términos conversados. Yo coincido con la subtel que es imposible ponerse en todo y cada uno de los supuestos. Creemos que esta redacción logra subsanar aquello y por tanto es parte del acuerdo que habíamos conversado. Por tanto, debiéramos aprobar, dar por aprobado tanto el primero como el segundo inciso inmediatamente con las modificaciones formuladas. Yo quisiera hacer la siguiente observación respecto a las responsabilidades por cualquier daño o perjuicio que se genere producto de estos trabajos. Será exclusiva responsabilidad de la concesionaria. Bien, Presidente. El tema es daño o perjuicio que se genere por la instalación de los cables hoy día. Eso es de responsabilidad de la concesionaria, porque estamos agregando respecto aquí de los trabajos de retiro de los cables. O sea, damos por hecho de que efectivamente todo daño que provoque también los cables por sí mismos, sin necesidad de la intervención del retiro, hay una responsabilidad de la concesionaria, ¿no? Le pregunto al Ejecutivo. Sí, doña Elena. Por su intermedio, señor presidente, sí, efectivamente, ahí aplica las reglas generales de la Ley General de Telecomunicaciones, que en caso de interrupciones y servicios contempla indemnizaciones y descuentos en la cuenta y, por supuesto, una obligación de reponer el servicio. Eso es la regla general, porque aquí estamos hablando de retiros que van a efectuar las propias operadoras de sus redes, y ahí, igual que en cualquier otra situación, aplican las reglas generales. Bien. Senador García Huidobro. En general me parece bien. Sin duda que cuando hay distintas tecnologías, van a ir cambiando las tecnologías, tenemos que ponernos en esas situaciones. Por lo tanto, yo comparto lo que ha planteado el senador Chaguán. En segundo lugar, a mí me gustaría que quede absolutamente claro de qué manera vamos a proteger más al usuario. Porque aquí se pueden crear problemas que, independientes. Aquí, si la compañía no efectúa el retiro, lo va a tener que realizar el municipio. Y va a contratar a un tercero, porque el municipio no tiene la tecnología, no tiene la gente capacitada para ello. La pregunta que uno se hace, si hay errores, sobre todo, por ejemplo, a empresas que han desaparecido, porque ¿quién va a responderle a ese usuario? ¿A quién le va a reclamar? Usted bien sabe lo que significa, con todo respeto, ir a reclamar a los CERNAC, etcétera, etcétera. Y si lo dejan sin internet, si lo dejan sin su televisión, es un tema complejo. Yo creo que en esto me gustaría que pudiéramos proteger un poquito más al que no tiene ninguna responsabilidad y pueda pagar el costo del retiro equivocado o el corte de su línea. A ver, este ha sido un tema que el senador Alejandro García Huidobro lo planteó desde el inicio de la tramitación respecto de los eventuales errores que pudieran cometer afectando a otros servicios. Como hemos señalado, que la concesionaria del cable, ahora en el caso que ya no exista, claro, es un tema. O que no lo haga la concesionaria. La idea es mantener presión para que la concesionaria lo haga y por lo tanto asuma la responsabilidad y no el extremo, que es ya lo pecuniario, es decir, la sanción de que lo haga el municipio a través de un tercero y se cobra el incentivo, más bien la amenaza para decirle si no lo va a retirar a alguien, si lo retiras tú es más seguro y de menor costo, imagino, cuando lo hace con sus propios técnicos, con su propio equipo. En dicho caso, yo creo que también el planteado extrema, en qué caso es, sin embargo, deberá estar resguardado. ¿Qué pasa si hay corte de otro servicio mediante estos procedimientos? Cosa que posiblemente pueda ocurrir, dada la maraña de cables que hay ahí. El corte transitorio o permanente de un servicio puede darse. Y allí la empresa concesionaria de ese servicio va a alegar fuerza mayor, que no es su responsabilidad.
y por tanto el tema de la reparación, tengo entendido que la regulación establece tiempos de corte. No sé si en materia de comunicaciones es igual que, sí, por cierto, en comunicaciones es igual que la energía eléctrica. Y aquí podría ser de que no hubiera alegato de fuerza mayor, porque es una tarea de mantención necesaria. Elena. Por su intermedio, efectivamente nuestra legislación, el artículo 27 ya prevé dos hipótesis, el descuento de la cuenta, porque habitualmente son planes, por servicios no prestados, eso se ocurre a todo evento, no aplica ni fuerza mayor ni caso fortuita. Y está además la indemnización por la interrupción del servicio, cuando supera una cierta cantidad de tiempo. Y ahí sí hay una hipótesis de fuerza mayor o caso fortuito, pero esa es una hipótesis que tiene que probarse y es valorada por la subsecretaría. Generalmente lo que ocurre en estos casos, si ellos no proceden a hacer, los operadores la descuento automático en la cuenta siguiente, que es lo que tienen que hacer conforme a la ley, se produce un reclamo ante la Subtel, primero ante el operador y después en segunda instancia ante la Subtel, y nosotros somos quienes evaluamos cuándo hay fuerza mayor y caso fortuito. Ahora, justamente para prevenir ese caso, en la indicación, eso sí, es la 10A, en el inciso quinto, se previó el caso en que es el municipio que a través de un tercero hace el corte, o sea, retira el elemento en desuso que no retiró la empresa obligada, de hecho. Y aquí se incorporó especialmente que la municipalidad no será responsable por la afectación de los servicios en que pudiera incurrirse en la acción de retiro realizado conforme a esta disposición, que será de responsabilidad de la concesionaria o permisionaria obligada al retiro. Es decir, se establece expresamente que la que debió hacer el retiro, que era la empresa concesionaria, que no lo hizo, va a ser responsable por los efectos en los servicios que se causen. O sea, yo creo que está cubierto, siempre se puede mejorar esa redacción, pero la hipótesis por lo menos sí está expresamente contemplada. ¿Y qué ocurre si esa empresa ya no existe? Por su intermedio. Lo que pasa es que, o sea, si ese servicio se está prestando... No, estoy hablando de una empresa que ya dejó los cables, no existe, y la municipalidad lo retira y pasa a llevar un tercero. Sí. Bueno, en general, en telecomunicaciones no es común eso, porque lo que suele pasar es que una empresa que tenía una razón social ha vendido sus activos a otra, y si esos cables siguen ahí, en general, hoy en día son de alguna otra compañía de telecomunicaciones sucesoras o la nueva razón social que tiene. No sé si puede haber algún caso esquina, pero la mayoría de las líneas de telecomunicaciones están asociadas a alguna concesionaria, hoy heredera, no sé, por ponerles un ejemplo, Metrópolis, no sé si ustedes recuerdan, era una empresa de televisión que prestaba servicios y que en su momento se fusionó, y hoy en día sus activos y la responsabilidad por los cables de esa empresa se suceden en la empresa BTR, que fue la que adquirió esa. Entonces, en general, todos esos cables, las distintas concesiones no se han ido extinguiendo, sino que han sido heredadas, por decirlo de alguna forma, por otras empresas que las han adquirido. Entonces, hoy en día siempre hay una responsable al final de la fila. No hay una concesión que, al menos que yo tenga conocimiento, que se haya extinguido, digamos, o haya dejado de existir, y por lo tanto puede haber esos cables que no tengan un responsable, digamos, asociado. Toda interrupción de comunicación o internet que exceda las 6 horas en un día o de 12 horas continuas está estipulado. Sí. Presidente, por su intermedio, comentar además que como mencionábamos en la sesión anterior, también hay materias de gestión involucradas en esta, que normalmente el retiro de cables no va a ser un hecho aislado que va a realizar un técnico solitario en un poste por ahí, sino que es coordinado con las autoridades regionales, con los municipios, con los técnicos de todas las empresas, y además se hacen mediciones respecto de cuál es la condición de los cables. O sea, si hay un cable que está realmente abandonado, que como dice Elena, es difícil, a lo mejor tiene que haber caso, pero es difícil que el cable no tenga un dueño hoy día. Pero si está totalmente abandonado, no tiene conductividad eléctrica, de corrientes débiles, de ningún tipo, ese cable en realidad es un escombro. Y normalmente el régimen que aplica ahí es el del escombro aéreo, que es el que le corresponde a los municipios retirar y hacerse cargo de que salga. Ahora, si el municipio en esa actividad, o sea, no tiene ni una justificación para que se vea damnificada la infraestructura de otro operador, porque normalmente están los propios técnicos de telecomunicaciones y eléctricos en esa misma gestión. Entonces, se toman todas las providencias necesarias para que eso no suceda. Y si llega a suceder, está todo el régimen de responsabilidad del proveedor del servicio, del usuario, que es el que responde finalmente. Estas son cosas que no le pueden ser imputables al usuario en ninguna de sus partes. Por lo tanto, si el usuario se queda sin servicio, sea por la razón que sea,
eso es algo que se resuelve a nivel de Subtel con el proveedor de servicio, cuando llega el reclamo justamente a Subtel. Porque además recordemos que el sistema de reclamos de Subtel y el sistema administrativo de Subtel es muy distinto al de otros servicios, es un sistema cuasi jurisdiccional, o sea, nosotros actuamos muchas veces como judicatura para resolver este tipo de temas que después se revisan por los tribunales superiores de justicia. No es un procedimiento administrativo puro y duro, entonces hay mucho espacio para que esto se vaya arreglando por medio de la gestión de la propia subsecretaría, presidente. Presidente, no, bien. solamente Senado. para que por lo menos quede en la historia de la ley. Lo que ocurre es que yo estoy convencido que hay empresas que desaparecieron. Es importante que ustedes nos pudieran informar eso, porque yo recuerdo una empresa, no me acuerdo el nombre, que competía con Movistar en cable en la comuna de Rancagua, y hoy día no existe. Y no la absorbió ninguna otra empresa. Entonces, yo me estoy poniendo en el caso extremo de que justamente por desconocimiento, por error, vayan a haber personas afectadas. Entonces, a mí me gustaría que ojalá pudiéramos ver, presidente, senador Chaguán, una indicación en que sea mucho más riguroso el castigo en estas cosas, porque en el fondo, claro, es por error o por desconocimiento o por lo que sea, van a ser, hoy día la conectividad es mucho más importante que antes, porque depende de la educación, depende de la salud, es decir, y por lo tanto creo que en eso, independientemente de todo lo que tengamos en la ley, lo más importante es que haya bastante premura en la reposición del servicio a esa persona, o a esa empresa, o a esa pyme, lo que sea. Eso nomás, presidente, gracias. Bien. Dijo su Doña presidente. Elena, Y sí, tiene igual usted la quiero palabra. reforzar lo que dijo José hace un momento, porque efectivamente frente a Subtel y frente al usuario, su operador de telecomunicaciones es siempre responsable del servicio. Si hubiera alguna problemática de que no retiró, es un problema entre las empresas de cómo se hacen después aguas arriba, responsables entre ellas y se pagan indemnizaciones. Pero frente al usuario, esa no sería para nosotros una hipótesis de fuerza mayor, porque no es un imprevisto imposible de prevenir, digamos. Todos sabemos que te pueden cortar, hoy puede haber un accidente, aunque no había una situación de desuso y se produce un corte de cables igual, y la misma situación tiene una solución. O sea, quiero dejarles un poco la tranquilidad que frente al usuario siempre responde el operador suyo, su operador actual. El tema es cómo él va a repetir esa situación frente a la empresa que pudiera haber desaparecido y que tenía ese cable, y esa podría ser una hipótesis, pero no frente al usuario. Si frente al usuario siempre es responsable el que le presta el servicio y tiene que reponerlo y tiene que indemnizar y descontar. Eso siempre es así. Bien, don José Huerta. Presidente, y solo agregar que en esta misma indicación que estamos debatiendo hoy día, además de la responsabilidad por la que se le hace efectiva al operador por los procedimientos administrativos de la Subtel en caso de la falla de servicio, por el lado de los municipios les van a caer entre 100 y 1.000 unidades tributarias mensuales por no asistir a retirar los cables cuando les corresponde a ellos asistir. Entonces, tienen todos los incentivos del garrote por el lado nuestro para que estén presentes en los retiros de cables, no haya problemas de continuidad de servicio, y claramente quedando también en la historia de la ley de que la responsabilidad recae 100% en el operador dueño de los cables, como lo ha manifestado usted, y en esos casos de borde en el cual puede que haya infraestructura que esté tirada, que sea difícil identificar incluso cuál es el dueño, nosotros tenemos que hacer también la gestión de borde para poder tratar de llegar a esos casos específicos y cerrarlos. Gracias. Bien, en la redacción del texto, cuando se habla de cualquier daño o perjuicio que se genere producto de trabajo, será de exclusiva responsabilidad de la concesionaria. No se repite lo de permisionaria. En los otros incisos siempre se menciona las concesionarias y las permisionarias. En el caso particular, cuando aludimos al daño o perjuicio, se habla solo de la concesionaria. No sé si es necesario, yo creo que sí, incorporar o peticionaria. Después del plazo, cualquier daño o perjuicio que se genere producto será de exclusiva responsabilidad de la concesionaria y permisionaria. Muy bien. ¿De acuerdo en que podamos incorporar? Bien. ¿Hay de acuerdo en poder introducir esa y las modificaciones que se han planteado de forma y también de fondo? Tenemos entonces, ¿sí, señora secretaria? Presidente, ahora corresponde el siguiente inciso. Sin perjuicio de lo anterior,
En caso de no proceder la concesionaria o permisionaria al retiro requerido dentro de plazo, los municipios podrán retirar estos elementos a costa de aquellas, de acuerdo al procedimiento que se establezca conforme a la normativa de la letra B del artículo 24 de la ley y la normativa eléctrica dictada al efecto, exigiendo el reembolso de todos los costos asociados al mismo, para lo cual se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 47 del Decreto Supremo número 2385 del 30 de mayo de 1996 del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido y sistematizado del Decreto Ley 3063 de 1979 sobre rentas municipales, sirviendo como título ejecutivo para estos efectos el respectivo certificado emitido por el secretario municipal que acredite el monto del aludido retiro. La municipalidad no será responsable por la afectación de los servicios en que pudiera incurrirse en la acción de retiro realizada conforme a esta disposición, que será de responsabilidad de la concesionaria o permisionaria obligada para proceder a dicho retiro, así como a la mantención o ordenación de los elementos de red que correspondan. La empresa o entidad responsable propietaria del poste o ducto brindará a la municipalidad el apoyo técnico y operacional necesario conforme a las normas reglamentarias o técnicas de telecomunicaciones y eléctricas. Corresponde a la indicación de SA 10A con modificaciones que la 10A es de los senadores García Huidobro y Letelier. A ver, hay un mecanismo efectivo para hacer el cobro que es el artículo 47, ¿no?, del Decreto Supremo 2385. Ese procedimiento de un cobro ejecutivo, ¿no? No lo tenemos a la vista, ¿no? Sí, Diego, si nos pudiera reseñar para saber exactamente cuál sería el mecanismo, porque se hace referencia más bien a un decreto del Ministerio del Interior. Y además a la ley 3063 de rentas municipales. ¿Sí? Comparado a la página 4. Dice el artículo 47, para efectos del cobro judicial de las patentes, derechos y tasas municipales, tendrá mérito ejecutivo el certificado que acredita la deuda emitido por el secretario municipal. La acción se deducirá ante el tribunal ordinario competente y se someterá a las normas del juicio ejecutivo establecidas en el Código de Procedimiento Civil. Lo dispuesto en el inciso precedente, sin perjuicio de las sanciones que correspondan aplicarse por el juez de policía local correspondiente. La cobranza administrativa y judicial del impuesto territorial se regirá por las normas contenidas en el título 5 del libro 3 del Código Tributario. Ya, lo que queda claro es de que la empresa puede recurrir, digamos, y objetar el cobro, ¿no? Y por eso se abre un juicio ordinario. ¿No? Sí, don José. Presidente, si recordamos esa sesión que tuvimos en Santiago donde participaron las asociaciones de municipalidades, ellos solicitaron que el tema de este cobro por no participar del retiro de los cables que le corresponde a la empresa se ajuste a este artículo 47, que justamente dice que con el certificado del secretario municipal se genera un título ejecutivo y la ejecución del título ejecutivo, según las normas comunes, va por el juicio ejecutivo del CPC. Por lo tanto, ahí hay un juicio mucho más breve y acotado al pago de lo que dice el título ejecutivo, en este caso, que permite ejecutar la deuda por parte del municipio. Es un tecnicismo de abogados. Gracias, presidente. Senador Juan Pablo Letelier. Disculpe mi retraso, estaba viendo la adecuación del 10A, lo que tiene propuesto. Entiendo que la parte de reclamos de los municipios, en tanto hay un título ejecutivo, se salva mucho. La inquietud que yo tengo es la siguiente, y lo hablé en la semana con personas de la subsecretaría. La industria está sintiendo el apretón. Tienen miedo que aprobemos este artículo. Están ahí saltones. Y está bien, escucharon que esto va en serio. Eso me parece positivo. Yo tengo una inquietud y tiene que ver con el rol de la Subtel en esto. Porque aquí se dice en la 10A modificada, o no sé cómo la vamos a llamar, pero plantea el tema de que la municipalidad ya no es responsable de afectación de los servicios. Eso está muy bien.
Y para proceder a dicho retiro así, como la mantención y ordenación de los elementos de la red corresponderá a la empresa o entidad responsable o propietaria del poste o ducto, brinda al municipio el apoyo técnico. Yo creo que aquí es donde tenemos el mayor vacío, porque aquí debería ser la Subtel que tenga representantes en terreno fiscalizando, controlando de que esto se haga, sea cuando lo haga la empresa, sea cuando lo haga el municipio. Y la industria, según a mí se me comunicó, están dispuestos a aceptar un pago y que se contraten servicios o se financien servicios. Y yo en esa materia me gustaría saber la opinión de la subsecretaria, porque yo sé que han analizado lo que vamos a usar junto al senador García Huidobro, el concepto del modelo SAC. Es decir, y eso ya en otro momento, cuando hubo temas de medición de velocidad en la ley de velocidad mínima, la industria también accedió en un momento a que hubiera pagos para que hubieran terceros que hicieran estas mediciones. Es distinto en esta ocasión, porque se necesitan que el canon que se pague ingrese a la Subtel y la Subtel contrate sus fiscalizadores o sus inspectores. Y yo creo que eso probablemente en una primera etapa va a tener un costo X, con el tiempo va a tener un costo X menos tanto, porque ya se va a ir regularizando. Pero sería interesante la voluntad del Ejecutivo de presentar una indicación en esta materia, porque de ahí no tenemos facultad nosotros, y va a quedar cojo, y eso que la industria está de acuerdo. Entonces... Senador Chaguán. Sí. Esto fue un tema que fue ampliamente debatido en la sesión anterior. El Ejecutivo se comprometió a traer una propuesta, pero para los efectos de ver la necesidad de ingresarla como un proyecto aparte. Entiendo que el Ministerio, la Subtel ha estado hablando también con la asociación gremial para ver efectivamente cómo poder aumentar el número de fiscalizadores y posibilitar que esta propuesta que hizo el senador Letelier, que va en la dirección correcta, porque de lo contrario no podemos tener una norma, una letra muerta, y por eso me parece muy bien la intervención del senador Letelier y ponerle presión a este efecto. Nos gustaría saber cuál va a ser el compromiso de la Subtel por su intermedio presidente, cuándo la va a presentar, con qué grado de urgencia, o si es posible agregarla como indicación en este proyecto. No, yo solo debo decir que soy contrario a la externalización de los servicios de fiscalización, que más bien hay que fortalecerlo y de planta y no honorario, y menos externalizarlo a terceros. Esto ha estado asociado siempre a temas de corrupción. Pero cuando tú externalizas un sistema que quien decide y hace la función esencial, que es la del Estado fiscalizar, suceden cosas. Entonces, sí, pero termino diciendo que como criterio general. Entonces la pregunta para el Ejecutivo la tuvimos hace poco con ocasión de la Comisión de Energía y la ley de medidores, comillas, inteligente, respecto a la capacidad de fiscalización de la SEC, y que es bastante básica. O sea, para decirles de la SEC tiene en la región de Biobío una oficina solo en Concepción, no tiene en las provincias, y tiene una planta de 9 a 10 personas, o sea, para fiscalizar todos los servicios de electricidad y combustible. Entonces, lo que se produce en realidad es una deficiente fiscalización, y en este caso particular, la pregunta es cuánta fiscalización somos capaces de hacer desde la Subtel en estos temas. Viene la ley de presupuesto, siempre en la ley de presupuesto discutimos esta capacidad de fiscalización, pero como ahora vamos a tener una ley que obliga, va a haber más trabajo. Los municipios van a tomarse en serio esto, en muchos lugares hay mucha expectativa, van a operar, y eso va a significar, digamos, que la fiscalización también de la subsecretaría va a tener que aumentar. Pues, con la actual planta yo no creo que baste. Si nos dan algunas luces sobre qué tienen hoy día de fiscalización en terreno, porque esto no es fiscalización, digamos, administrativa, es fiscalización de terreno. Y por cierto, toda la disponibilidad a apoyar. El Congreso siempre ha estado disponible en esta materia, porque al fiscalizar se mejora la calidad del servicio y se resguarda, por cierto, el derecho a los usuarios. Subsecretaria Pamela Guigui.
Por su intermedio, presidente. Como lo vimos en la sesión pasada, yo les contaba que efectivamente en una industria con ya más de 52 millones de contratos, la capacidad de fiscalización que tiene Subtel alcanza en el lado positivo, en algunas regiones para el 5% y eso de las antenas, de las instalaciones, o sea, la verdad que muy poco. Y con esto se agrega una nueva responsabilidad que efectivamente se va a hacer más estrecho ese presupuesto. Para eso traemos una propuesta con un proyecto de ley. Es también la posibilidad de verla, como usted señala, de verla también cuando tengamos que aprobar presupuesto, porque todavía, imagínense que hemos aprobado en el pasado en macrozonas, hoy día, de telecomunicaciones que ni siquiera tienen presupuesto, no tienen ningún fiscalizador, regiones enteras en Chile que no tienen a nadie. Entonces, cuando vamos a fiscalizar ahí, tienen que exportarse, dejarle abandonadas a otras regiones para esas regiones. O sea, efectivamente vamos a tener que hacer algo bastante sustancial en la ley de presupuesto 2019, o lo podemos hacer vía la indicación que proponemos, pero la verdad que hay que tomar esa decisión porque no va a ser, en la ley de presupuesto siempre encontramos el problema y habría que hacer un aumento considerable. Pepe, te dejo, por favor, que tú das detalles. Presidente. Don José. Como señala el senador Letelier por su intermedio, en efecto tuvimos unas conversaciones en las últimas 48 horas porque la industria ya vio que la cosa es en serio y se empezaron a preocupar. Están llegando como Pepe Rojas tarde al cruce. Entonces, dicho eso, nosotros trabajamos con una idea que fue la que plantearon ellos para tratar de dar una forma gruesa a este asunto, pero se los vamos a comentar en esos términos gruesos también, que ellos proponen tener una especie de organismo independiente que es financiado por la industria, licitado por la Subtel para que oficie como una especie de órgano coordinador que representa los intereses del Estado en este tema del retiro de los cables en particular, y que esté omnipresente en todas estas labores para impedir que existan problemas de como los que estamos conociendo nosotros, de que puedan caerse los servicios de una empresa por el retiro de los cables de otra y se produzca ahí algún exabrupto. En ese sentido, nosotros solo señalar que también, como ya lo hemos dicho en un par de ocasiones, nosotros actualmente cumplimos ese rol, creemos, de la mejor forma que se puede con la infraestructura que tenemos, con los recursos que tenemos también, y que se ha ido estructurando, como les comentamos la semana anterior, por medio de estas mesas de coordinación regional que pretenden seguir creciendo y seguir avanzando. Ahora, para dar forma a esta idea, nosotros podríamos acomodar con una serie, hoy día, para cerrar en el total despacho este proyecto el día de hoy, podríamos acomodarlo con una serie de palabras que dan a entender que son cosas potestativas que se pudiesen hacer en el reglamento, incorporar, podrá el servicio hacer esto o no hacerlo, en realidad, como dicen algunas leyes, cuando quieren ingresarse indicaciones de origen parlamentario sobre materias que son cercanas a la atribución del Ejecutivo. Creemos, sí, para ser bien profesionales con el tema, que para poder hacerlo bien, tiene que ser por medio de un proyecto de ley nuevo o una indicación del Ejecutivo con más tiempo para trabajarla. Ahora, eso por lo menos a nosotros nos permite, bueno, por proyecto de ley podríamos abarcar muchas otras cosas que no son solamente el retiro de cable, podría ser un tema interesante para abordar, como lo vimos la semana pasada. Por medio de indicación tendríamos que tratar de bailar ese tango también con el resto del gobierno para ver qué es lo que termina finalmente llegando acá de vuelta para presentar. Eso, señor presidente. Sí, senador Letelier. Yo creo que agradecerle al Ejecutivo la predisposición. Creo que el modelo que propone la industria es equívoco. Es decir, el que ellos contraten o pongan dinero para que ustedes contraten a terceros, creo que no funciona, porque lo que necesitamos es que ustedes contraten a las personas para que lo podamos investir con ciertas potestades públicas para cumplir funciones de fiscalización en el fondo, como se ha hecho en otros ámbitos. Yo entiendo que quizás es apresurado pedirle que lo presenten en esta etapa, y es más, creo que es bueno quizás apretar un poco más el proyecto para que la industria reaccione de que esto va sí o sí. Si ellos quieren algo importante, pero ahí va a depender mucho del compromiso del Ejecutivo para saber un poco de plazos en cuál lo podemos presentar. Yo me limitaría solo a las industrias de
Es decir, estos fiscalizadores los acotaría a cosas vinculadas a la industria y no a otros requerimientos de la Subtel, que son muchos. Entonces, pero pueden ser temas que van más allá solo de los cables, porque el cambio tecnológico viene igual con una gran velocidad. No me imagino cómo será en 15 años más, la verdad es que no me logro imaginar, pero creo que esto puede ayudar mucho. Entonces, si usted señor presidente, feliz de que sigamos tramitando. Yo lo que pondría como concepto, la línea que plantea el asesor don José, es ver si le agregamos algún concepto a quienes más van a participar del ordenamiento, o si eso es innecesario, porque es obvio que la Subtel es parte de esto. Pues si le ponemos ente fiscalizador, no sé, algo para que sienten que esto es aún más. Entonces yo ahí creo que los técnicos nos pueden dar un concepto. A ver, entiendo que no hay una propuesta formal de la... Yo no estuve en la sesión donde vinieron las empresas, por eso preguntaba hace un momento al senador Chaguán. No estuve... No hay ninguna propuesta desde los regulados de las empresas prestadoras de servicios, concesionarias, respecto a esto, ¿no? A pesar de que fueron invitadas, no hicieron una presentación formal respecto a inclusión de algunas ideas a través de indicaciones, o objetaron algunos de los textos, ¿no? Sí, senador Chaguán. No, presidente, lo que entiendo es que en ese punto, en ese momento, y por eso fue tan importante la intervención del senador Letelier, a partir de levantar la necesidad de contar con la fiscalización, hubo conversaciones, entiendo, con la Subtel, así se me fue informado, a lo menos. Entonces, yo coincido con el senador Letelier, que acá debiéramos nosotros trabajar para despachar este proyecto, o sea, a lo menos en este trámite legislativo. Ahora, el compromiso pudiera ser, si es que pudiera eventualmente la Subtel incorporarlo esto en el tercer trámite, porque esto vuelve a la Cámara, a tercer trámite, o dentro del trabajo de la comisión mixta. Entonces, ahí tiene el plazo necesario, entendiendo que este va a ser un compromiso del Ejecutivo antes del despacho. Nosotros de todas maneras vamos a ver este tema, porque lo más probable es que esto termine, a lo menos podría terminar en una comisión mixta, si es que podrían provocar la comisión mixta, si es que en ese minuto pudiera incorporarlo, o bien en el tercer trámite, pero en definitiva nosotros acá mostramos también los dientes en términos de que este es un proyecto que va y que vamos a sacar adelante sí o sí. Y por ende quizás, presidente. Yo quiero ratificar lo que ha planteado de primer día el senador Letelier en cuanto a la experiencia positiva que hay con el SAC. Y eso tenemos que ampliarlo a las áreas que correspondan. Por lo tanto, yo creo que lo que está planteando el senador Chaguán va en la línea correcta, es decir, si esto de alguna manera el Ejecutivo lo estudia y lo pudiera incorporar en algunos de los trámites que faltan, yo creo que estaríamos avanzando fuertemente en este proyecto. Senador Letelier. Solo lo siguiente, presidente, yo creo que la mejor forma de garantizar que esto ocurra bien es que, aprobando el texto, al final de nuestro debate revisemos el concepto desuso, porque yo creo que es ahí es donde la industria más va a comprender de que esto va en serio, para que no sea un concepto de cables en desuso laxa, sino un concepto estricto y que solo pueda ser fiscalizado por un técnico de la Subtel, porque lo que ellos apuestan, disculpen lo que voy a decir, es porque ellos saben que tenemos un Estado débil y que son una industria gigante, muy poderosa, y juegan a cooptar al Estado en varios ámbitos. La subsecretaria le ha tocado pelear, y a los técnicos con las industrias bastante este año reciente, y los que han estado antes de la misma forma. Entonces yo solo apretaría más un poco en ese concepto y despachamos el proyecto para que se vea en el tercer trámite, quizás.
A ver, respecto a este tema, senador Letelier, también lo planteamos fuertemente. Elena Ramos, la jefa de Departamento de Autorizaciones, ha planteado la clave. La norma que va a fiscalizar esto y va a regular está en proceso. Mira, tenemos la misma situación de los medidores, donde la norma de los medidores, llamado inteligente, está también siendo elaborada, pero ya hay 300.000 medidores colocados por la empresa. O sea, las empresas en general juegan al filo en todos estos temas. Entonces, la pregunta y la inquietud la compartimos del senador Letelier, lo planteamos al inicio de la sesión. Va a ser muy importante la definición de desuso que el gobierno, el ente fiscalizador, determine, de tal manera de garantizar que esté acorde con la idea matriz del proyecto y con el objetivo principal, que es resguardar el interés de los usuarios, despejar los cables de las ciudades, en definitiva, mejorar la condición misma de el transporte por las calles y en el uso de los postes, en resguardo de los intereses de los usuarios que tienen el servicio, pero también de la ciudad. Y eso es un tema que ustedes están viendo y nos gustaría conocer esa norma. Yo soy partidario siempre que en materia reglamentaria o en materia de norma, cuando estas inciden fuertemente en las leyes, debería haber un esfuerzo compartido, porque somos colegisladores, gobierno y Congreso son colegisladores, y en este caso, lo voy a decir así, la norma va a ser más importante que la ley. La definición de desuso va a gatillar el tipo y la intensidad de la fiscalización y la obligación que se le impetre a las empresas. Es una gran responsabilidad, nosotros confiamos en que la van a hacer, porque este debate, y veo un equipo convencido parte del Ministerio y de la subsecretaria respecto a que esto tiene que ser normado, pero de todas maneras nos gustaría poder conocer, digamos, el avance que están teniendo en aquello antes de su publicación. Siempre sería conveniente, porque el corazón de esta normativa va a radicar en la normativa, el corazón de esta ley va a radicar en la normativa que determine la definición de desuso. Bien, tenemos ya discutidas las indicaciones en general, se han hecho las observaciones, algunas de forma, en materia de fondo. Señora secretaria. Íbamos en la indicación número 12, que dice: las concesionarias y permisionarias de telecomunicaciones, así como las de energía eléctrica, deberán cumplir con los estándares de respuesta ante las emergencias que establezca la normativa técnica de telecomunicaciones y eléctricas, a que se refiere la presente disposición, la que considerará plazos máximos de respuesta para distintos tipos de eventos. Eso es la indicación 12. Y después la indicación 14 dice: las titulares de servicios de telecomunicaciones y las empresas de energía eléctrica deberán publicar en sus páginas web institucionales, respectivamente, sus líneas aéreas o subterráneas y los apoyos de servicios de telecomunicaciones con la desagregación y formato que se indique en la normativa de la letra B del artículo 24 de la presente ley y la normativa eléctrica, con la finalidad de contar con la información para ser aplicable a lo establecido en los incisos anteriores. Y finalmente hay un artículo transitorio que diría: el plan a que se refiere la letra B del artículo 24 de la ley 18.168 será dictado en el plazo 6 meses contado desde la publicación de la presente ley. Bien. Creo que es claro, no deberíamos tener mayores observaciones a esto. Por tanto, voy a poner en votación el texto completo, a la indicación de las modificaciones. ¿Una sola votación? Sí, presidente. Senador Chaguán. Presidente, en una sola votación podríamos solicitar que se den por aprobadas las indicaciones, secretaria, la posibilidad de aprobar subsumidas las que corresponda y rechazadas las que sean incompatibles, ¿le parece? En una sola votación. Sí. Senador Letelier. Quiero hacer una consulta sobre el plazo, 6 meses. El plan a que se refiere a la letra A, ¿cierto? Hace 6 meses. El tema de la identificación de los titulares van a tener que publicar en sus páginas su información. Plazo. No tenemos plazo. De lo que entiendo yo, entonces quiero que le pongamos plazo, porque y para que puedan hacerlo ellos, tiene que la SUTER fijar el reglamento. Entonces, yo sé que están trabajando en un reglamento, nos contó la vez pasada, Elena, pero aborda muchos otros temas. Entonces,
Entonces sería bueno saber el tema plazos para esto, porque esto es el factor que gatilla. Con esto vamos a estar informados si se están tomando las medidas solicitadas por la ley. Por su intermedio, señor presidente. Doña Elena Ramos, Claro. sí. La idea es que en el reglamento vamos a establecer el formato, porque nuestra idea era un formato que sea bueno y comprensible para todos, tanto desde la perspectiva eléctrica como desde la perspectiva de telecomunicaciones, y además que ellos mismos nos informen si está en uso o no desuso como un primer punto de partida. Entonces, en el mismo reglamento nuestra idea era ponerle un plazo breve, o sea, relativamente breve, para que nos suministren esta información. Pero nuestra idea era aprobar un formato estándar, de manera que no llegue cada compañía con información que no sea legible, con distintos niveles de desagregación, etcétera. Y en el propio reglamento nuestra idea es poner ese plazo que, como le decimos, es un plazo como el que hemos hablado. En este punto, Senador Letelier, luego la subsecretaria. La industria dijo que en 3 meses podía tener todo esto arriba. Para que esté arriba es importante que sea comprensible, no solamente para compañías de telecomunicaciones o de ir a Subtel y la compañía electricidad, sino para cada uno de nosotros. Que yo sepa, ese cable azul con ese soporte con ese Movistar. Este otro, es decir, que sea algo que cuando uno mira las páginas también entiende quién es quién. Porque ahí vamos a ver quién está afectado. La pregunta es, ¿cuánto se demora la Subtel tener el reglamento? Por su Secretaria, intermedio, sí, usted presidente, la palabra. justo lo que quería, bueno, mira, ya se pasaron la pasada, porque justamente lo que yo quería recordar es que la semana pasada tomamos el compromiso de traer una presentación con el detalle del reglamento en 60 días. Ya pasaron 7 días, se nos quedan 53 días para traer la presentación. Y ahí Me preocupa es que establecerlo en la ley cuál es el plazo para la publicación. Porque sin eso no se gatilla. el despacho ya. Está en el último inciso. No, porque el plan es otra cosa. No, es lo mismo. Es lo mismo. El mismo reglamento. A ver, si las empresas dijeron que lo podían hacer en 3 meses, 3 meses fue publicada la ley, debieran estar acordes y ya lo han manifestado así. Aprobada la ley, 3 meses, lo podemos dejar la ley, porque se me hace que podemos tener la ley primero que el reglamento, ¿no? Ese es un desafío para la Subtel. Sí, don José. Presidente, a ver, lo que pasa, bueno, para que no nos mareemos con un término. Primero, el plan al que se refiere la letra E es que es un plan técnico fundamental, finalmente, que es un reglamento. Formalmente es un reglamento, pero se denomina plan técnico fundamental en el lenguaje de la Ley General de Telecomunicaciones. Ese, Es que eso se refiere por la referencia, el plan al que se refiere la letra B del artículo 24, que no necesariamente es una obligación legal que en ese plan esté este tema que acabamos de ver en el artículo transitorio. Por eso hay que hacer respecto al plazo de la Perdón por su intermedio. Pero si ustedes se fijan, el artículo, o sea, la indicación 14 se hace referencia al mismo plan. Entonces, efectivamente se podría sacar una norma técnica distinta en la cual regulásemos esta estandarización. Acá lo que se propuso en la indicación es que fuera el mismo plan. Si ustedes se fijan, se hace referencia con la desagregación y formato, que es justamente por lo que usted mismo señala, señor senador, porque efectivamente tiene que ser comprensible para la gente, tiene que estar estandarizado, tiene que con un nivel de detalle estándar. Por eso. Para gatillar, Sí. yo tengo una duda si está bien hecha la... Nuestra propuesta original es que en el reglamento regulásemos el formato y ahí pusiéramos un plazo para que ellos nos suministren. Y ese plazo, nosotros estaríamos súper presente que, de acuerdo a lo que mismo lo habían comentado las empresas, podía ser 3 meses. Discúlpeme, Sí. yo confío mucho en usted, pero creo que la Sí. industria entienda de que en el plazo... A mí me interesa que la industria entienda que en el plazo máximo, que será 9 meses después de que esté publicada la ley, le caen las penas del infierno. Y la única forma de decirlo es que esté en el texto actual. Entonces, que pongamos en la indicación 14, tendrá que ser 30 días o 3 meses, 90 días después de publicar el reglamento o el plan. A mí no me gusta que se llame plan, porque el plan no es un instrumento legal. está contemplado en el marco de la ley. No. Es que entiendo que el instrumento legal es un reglamento. Entonces,
Sí, con la Secretaría podemos facultarles que ellos vean la redacción ahí. Presidente, podría decirse, los titulares de servicios de telecomunicaciones y las empresas de energía eléctrica deberán publicar en sus páginas web institucionales en el plazo de 3 meses o a contar de la fecha de publicación de la ley o a contar de la fecha de publicación del reglamento. 90 días a partir de la publicación del reglamento. Eso es lo De la- debería estar el estándar y el formato. 3 meses o 90 días le ponemos. 90 días. O 3 meses, lo mismo. 90 días. 90 días. De publicar la ley. ¿A contar de la fecha de publicación de esta ley o a contar de la fecha de la ley? Yo creo mejor, pues. Porque si el reglamento no se dicta nunca. Senador Chaguán. Están señalando que el estándar de publicación lo va a dar el reglamento. Entonces no puede ser de la publicación de la ley, de la publicación del reglamento. En el plazo de 90 días, a contar de la fecha de publicación del Porque reglamento. recordad que no tenemos fecha de publicación del reglamento. 6 meses. Pero no está en la ley. Hay una fecha, vamos dejando establecida criterios de cumplimiento en torno a la norma, pero la norma no tiene fecha de publicación. Ojo. Entonces, no porque nos quedemos con una ley que al final habla de establece plazo sin que haya plazo para la publicación del reglamento. No creo que fuera procedente poner esta ley. No, sí, es un criterio que ha establecido no hay reglamento para esta norma del año 82, ¿no? Entonces, claramente ¿No tenía plazo? Ahora tiene no, plazo. no, el reglamento, no, pues el reglamento para la norma, Ahora tiene el último inciso. no, sí, es para el cumplimiento de esta ley, no para la norma que tiene que emitir la SUTEL. Don José. Presidente, para que quedemos todos en el mismo plano de la línea temporal. Lo que dice el último inciso que estamos agregando es que dentro de los 6 meses contados desde la publicación de esta ley, nosotros tenemos que dictar el reglamento, que como usted bien dice, no está dictado desde el año 82 sobre el tema del ordenamiento de la planta externa de las empresas, de que es básicamente el reglamento que va a cubrir todo este tipo de cosas y otras. Y luego de esos 6 meses de luego de dictado el reglamento, tomada razón la Contraloría y publicado en el diario oficial, corre un nuevo plazo de 3 meses en los cuales las empresas tienen que hacer las adecuaciones que diga el reglamento. 3 meses. Esa es la impresión. ¿Usted ha puesto el reglamento antes? Nosotros efectivamente vamos a presentar aquí la propuesta de reglamento en 53 días. Así que antes, y hay una vez que no tengan ok, Estoy pensando el tiempo que va a transcurrir desde este momento y salga de la Cámara. Estoy simplemente confiando en su plazo, no estoy dudando de eso. De que como probablemente ustedes van a tener el reglamento 60 días más, 53, pero van a tener que hacer algún ajuste. No sé cuánto nos vamos a demorar en el tercer trámite, es mi única... Es por ver si podemos poner antes. Para la historia de la ley queda claro el compromiso del Ejecutivo. Como nos vamos a seguir viendo ¿Podemos contar la publicación de la ley? Sí. No se puede hacer. Bien. No, perdón. En las obligaciones de las empresas 3 meses de publicar la ley. Es que ahí, entonces el plazo del reglamento ya no son 6 meses, son 3. Entonces ponemos 3 meses del reglamento y 3 meses al... 3 meses a ustedes y 3 meses a ellos. Pensamos sacar... 3 meses para presentarlo todavía, porque no. Sí, Sí, a partir de la publicación. Esa es la fecha de ustedes. Eso siempre el plazo de presentación. Entonces, en la última indicación, en vez de 6, 3. Traerlo antes, tenemos que traerlo antes. La 14 quería... ¿Cómo se regula eso? 60 días y presentarlo en... Que pague el micrófono, les digo cómo se regula. El Ejecutivo estaría por incorporar también en la ley el plazo de reglamento. Subse, doña Pamela, si ocuparíamos 3 meses el reglamento ahora en la ley, porque realmente no sabemos cuándo va a salir la ley, si ese es el punto. Eso nos impide aquello, por eso que va a ser la confianza depositada en el trabajo serio que está haciendo la SUTEL. Y no ha planteado, y vamos a traer el reglamento. Dijimos que íbamos a tener una reunión para ver cómo va ese reglamento, que nos preocupa. ¿Ah? Ya tener el tercer trámite. Va a estar se nos va a provocar un desfase completo. Va a tener más tiempo si estamos hablando de... Muy bien, entonces agregaríamos los 90 días respecto de una vez publicada la ley. Eso sería. Muy bien. Entonces quería en el
plazo de 90 días. Como lo leyó originalmente la secretaria. ¿Mm? Pero cambiamos 3 meses por 90 días. ¿Cuál es la diferencia entre 3 meses y 90 días? ¿Son exactamente el mismo tiempo cronológico? ¿Hay algunos El plazo otros? legal Lo tiene que sacar plazo de ser en un plazo. día. Si no lo sacan la empresa, los municipios. Bueno, participo del criterio mejor de días que son más. Porque, a ver, los meses tienen duraciones distintas, ¿no? Febrero tiene 28, ¿no? Entonces son 90 días. 90 días. No, 90 días. 90 días corridos, por eso que no importa si es 31 de marzo o 28 de febrero. Vale. Le ponemos corrido. Sí, 90 días corrido. Y a contar de la fecha de publicación de la ley. Sí. Muy bien. 3 meses es lo último. No, 90 días. 90 días. No. Corrido. Los meses duran de manera distinta, por tanto los 90 días da una cifra exacta. Muy bien. Yo agradezco la alta expectativa que después de 1982 que no realmente te meten estos tiempos. Habla bien de la imagen que tenemos este equipo. 90 días corrido para que tenga... Muy bien, entonces tenemos plazo tanto para el reglamento como para la normativa de cumplimiento de las empresas. Muy bien, entonces ponemos en votación, señora secretaria. Sí, había propuesto ya El mecanismo abreviado de votación porque el debate ha sido intenso. la propuesta y las indicaciones que son contrarias serían rechazadas y las que tienen las mismas ideas subsumidas en el texto. Muy bien. Ya despachado el proyecto. Muy bien, entonces en votación de acuerdo al acordado. Sí, senador Soria, senador Letelier, A favor. senador García Huidobro, A favor. senador Chaguán, A favor. presidente. A favor. Quedaría 5-0 aprobado. Muy bien. Aprobado Con modificaciones. con modificaciones. algunas son muy ajustes y Tanto la comisión despacha este proyecto y va a ir a la sala. Pasamos al punto 2 o al punto 1 de la tabla de hoy, que corresponde a la presentación de la renuncia a la presidencia. Hago efectiva, señora secretaria, la presentación de mi renuncia y solicito podamos entonces acogerla, no voy a decir que no, y proceder a la elección del nuevo presidente de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. Primero votamos la renuncia. Sí, en Muy votación bien. la renuncia. Por unanimidad. Muy bien. Aceptada por unanimidad. Muy bien. Y procede entonces la elección por parte de la comisión del nuevo presidente. El senador Chaguán. Chaguán. Hay unanimidad Entonces, en proponer y votar Los acuerdos. en el cumplimiento de los acuerdos, por cierto. entonces, Muy bien, entonces, ¿se acuerdan? Ambas, nuevo presidente de la comisión es el senador Francisco Chaguán. A partir de la próxima semana. Primero, agradecer la confianza y agradecer al senador Navarro por este año intenso de tramitación en las comisiones en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones y, por supuesto, la dedicación del senador Navarro, por supuesto, nos hace entregar con orgullo de todos los miembros, a nombre de todos los miembros de esta comisión, la campanilla de la presidencia de la comisión. Gracias, senador Navarro, por su compromiso siempre y por la diligencia en sacar adelante los proyectos tan importantes para la comunidad. Así que quiero entregarle a Gracias a nombre usted, de toda la presidente. No comisión. tengo ninguna duda que el trabajo va a continuar con mucho más brío y con mucho más esfuerzo. ¿Ah? Que le caracteriza. Acá queremos... Vamos, compañero. Lo hacemos allá para que no se por la lista. Para que estemos todos al lado del senador. Acá no tenemos el senador Soria. El subsecretario. Está al lado equivocado del muro. Acá.
Muy bien. Si me permiten, Por cierto, con la foto de la secretaria que... Hola, secretaria. Tiene unas pocas fotos de la señora. Deme un segundo, todavía no terminamos. Quiero pedir un acuerdo de la comisión para algunas materias. La primera es que en la próxima sesión podamos invitar a la ministra de Transporte y Telecomunicaciones y a los dos subsecretarios para analizar la agenda legislativa. Siempre, ella lo hace muy bien. A los dos, a la ministra de Transporte y Telecomunicaciones y a los dos subsecretarios, para poder abordar la agenda legislativa y también, si es posible, que los senadores puedan hacer una propuesta respecto de las mociones parlamentarias que hoy día están en tramitación para los efectos de ponerlas en tabla. Eso es lo primero. Lo segundo, si podemos lograr un acuerdo también de la comisión para que todas y cada una de las sesiones de esta comisión sean televisadas y, por tanto, poder movilizarnos a una sala que cumpla esa condición. Y lo tercero, si es posible, pedir acuerdo de los miembros de la comisión para pedir a la Comisión de Régimen Interno y también a la Presidencia del Senado que se hagan todas las adecuaciones en la sala de la comisión nuestra para que se instalen también las cámaras para ofrecer la mayor transparencia en los debates legislativos, sobre todo en los debates que vienen por delante, que son debates complejos, donde vamos a tener la discusión de la ley Uber, vamos a tener también la discusión seguramente del 5G y todo lo que viene por delante, los espectros, y por tanto es muy importante que todas y cada una de estas discusiones sean de cara a la ciudadanía, como ha sido el impulso que implementó durante este año el senador Navarro. ¿Les parece? Sí. Senador Letelier y senador García Huidobro. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecerle al senador Navarro el trabajo que ha dirigido en este último año y decirle que le deseo el mayor de los éxitos a usted como presidente. Esta es una comisión que ha trabajado siempre en forma muy coordinada con sus asesores y también con el Ejecutivo, porque nos tocan temas bastante complejos y técnicos. Y yo lo que quisiera, presidente, es que tenemos una ley que es miscelánea de tránsito y creo que le hemos ido postergando demasiado, por razones de otros proyectos también. Pero yo creo que ojalá pudiera poner también en la próxima sesión seguir para terminar, porque ha avanzado bastante. Y en segundo lugar, el tema de, como usted lo planteó, respecto de el anuncio, el fin del Transantiago y el tema de red, creo que es muy importante, pero y sobre todo por el tema de regiones, no solamente para el tema de lo que es la región metropolitana. Por lo tanto, presidente, yo estoy de acuerdo con la invitación que está haciendo usted, pero también le pediría que hay proyectos que ha aprobado esta comisión que están en la sala, por ejemplo, el tema del transporte de desechos. Ojalá poderle pedir urgencia con el fin de que no esté permanentemente postergado, y creo que está en el número 12 o 13, y eso es muy importante porque es un compromiso que asumimos también en esta comisión y con el compromiso también del Ejecutivo al respecto. Por lo tanto, ojalá pudiéramos pedir, y usted como presidente lo haga, de que pudiéramos ver lo antes posible ese proyecto que ya está despachado hace tiempo por esta comisión. Si le parece, oficiemos igual que solicitemos al Comité de Senadores. Mire, presidente, entiendo su ímpetu de que queramos que la comisión, que el Senado vaya adecuando que todas las salas tengan el equipamiento para la transmisión streaming de nuestras sesiones. Eso yo lo apoyo. Y lo que tenemos que hacer es solicitar aquello. Así es. No me gusta la insinuación de que porque vienen cosas complejas. No, está bien. Entonces me parece que eso no es bueno para efectos de nuestras actas, porque aquí nunca había un problema
de ninguna índole de temas de transparencia, porque ni la Secretaría, ni nada. Entonces, creo que es muy importante ir a lo medular de su planteamiento y yo lo respaldo plenamente, pero más que cambiarnos nosotros de sala, hay que asegurar que todas las salas estén equipadas. Yo creo que ese es el punto que necesitamos solicitar. Y yo no pondría el acuerdo que nosotros vamos a sesionar como gitanos, sino de que efectivamente se equipe nuestra sala, porque no hay comisiones de primera o segunda. Yo creo que este es el tema de fondo. Agradecerle al senador Navarro por cierto su trabajo y desearle todo el éxito y la voluntad de colaborar. Presidente, a principio del 2018 hubo una recomendación expresa de la presidencia del Senado, firmada por Carlos Montes, respecto de televisar todas las sesiones, que se pudieran. Por eso que hicimos este itinerario las más veces que pudimos, las veces que no se pudo televisar, es porque estaban las comisiones, en este caso la Comisión de Hacienda, que es esta sala, ocupada. En todos los casos hicimos la solicitud previa, pero dado que las comisiones tienen horario flexible, no pudieron coincidir. Por tanto, hay que solicitar que la televisión se instale en la Comisión de Transporte de manera permanente. Eso tarda de acuerdo al presupuesto, pero tienen una gran tarea por delante con el senador Jaime Quintana, para insistir en eso. Cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta en nombre de Dios de la Patria.